Dice que eso es una diferencia de cargas de adentro y de afuera. ¿Cuál es el valor de la potencial de membrana? O sea, se refiere a si es positivo adentro, depende, o sea, es de la molécula que está adentro, ¿no? Como del potasio. ¿Qué Magnesio valor, qué valor tiene? ¿Cómo es? Ya dijiste, ¿positivo o negativo? positivo. Positivo. ¿Quién dice algo más? A ver, Diego, tú que estás ahí investigando. Es negativo en el interior de la célula. ¿Y de cuánto es? ¿Cómo que cuánto es? Es el De- valor, porque el valor tiene un valor de número. A ah, ver, bu- Dante. Bueno, cuando está en reposo es de -90. Acuérdense que habíamos dicho que puede ser de -90 a -60 a -90 milivolts, ¿ok? Es una diferencia de las cargas eléctricas. ¿Quién da las cargas eléctricas? Eh, Jaciel, ¿quién da las cargas eléctricas? Ya vimos que es negativo por dentro, positivo por fuera. ¿De quién dependen estas cargas? Los iones. De los iones, ¿ok? Iónica. Y entonces, Jessy, ¿cuáles son los iones que tenemos aquí? Que sirven para estos potenciales. Hay muchos. Son el sodio, que es positivo, el potasio también es de positivo, el cloro es negativo, el ¿cómo se llama? Magnesio, Jessy, ¿sí? hay muchos iones, pero en la membrana, en los potenciales, solo tres, ¿ok? Estos sí puede haber calcio, magnesio, sí ayuda, pero específicamente ahorita vamos a hablar de esos. No quiere decir que no intervengan, solo que ahorita lo importante son estos tres, ¿ok? Sodio. ¿Y se acuerdan de por qué hablábamos? Bueno, y si es negativo, si la mayoría de los iones son positivos, ¿cómo es que hace eso, Jime? ¿Cómo es que es más negativo adentro si hay muchos iones positivos? Por la bomba sodio-potasio. ¿Ah? ¿Qué se encarga de? De, de por cada, creo que 3 potasios que entran, que salen, entran 2 sodios o al revés, pero más o menos así. A ver, Marco, Marco. Perdón, doctora. Hablamos de la bomba sodio bomba sodio potasio TPasa. ¿Cómo funciona esa? Bueno, en la matriz extracelular existen 140 MEQ, Mil si no me equivalente. equivoco. No, pero ¿cómo funciona la? No estamos hablando de esto que me mencionas, que no está equivocado, estamos hablando de la concentración de sodio y potasio fuera y dentro que les dije esta tarea, ¿se acuerdan? Pero la pregunta fue cómo funciona esta bomba sodio-potasio ATPasa. Jiménez nos dijo que entran tres de potasio y salen dos de sodio. ¿Está bien? ¿O está mal? ¿Tú opinas algo diferente? No, doctora, sí entran 3 de sodio, 3 de potasio, perdón, y salen 2 de sodio. No. Tres de sodio, acuérdense, tres de sodio por dos de potasio. No sé cómo aprenderlo, pero no sé. Tres de sodio, siempre el sodio sale más y el potasio entra menos porque obviamente las dos son positivas, pero si yo de 5 quito 3 y quedan dos, se va haciendo negativo poco a poco. Y se acuerdan que había otra que funciona en el pote, que lo repasé Marco dijo, doctora, ¿nos puede resumir la clase? Y se los dije. Entonces, qué otro canal funciona para esta potencial de membrana? Para hacerlo negativo. Diego, a ver. ¿Qué otro canal te conoces? Diego, ¿Con ¿ah? ¿Cuál? canales? ¿Canales de qué? ¿Cuáles Canales conoces? transmembrana. Transmembrana. La mayoría de los canales son transmembrana porque pasan de un Sí, lado a otro. no sé.
¿Qué tipos hay? Pues, Están los... la verdad, no me acuerdo. Ah, canales iónicos, perdón, ¿de qué tipo? Ay, activados por ligando. ¿esa es una? Sí. eh, no, la verdad es el único que me acuerdo. Activados por ligando. A ver, Y muy había bien. otros dos, pero no me Muy bien, acuerdo. está muy bien. Diego, busca una silla y una mesa y no te quiero acostado. Mm. A ver, Emiliano, ¿qué otro conoces? Que es muy importante aquí. Que estaba en las dendritas, ¿se acuerdan? Sí, sí, justo lo tengo aquí. Ah, ay, no me acuerdo ahorita. A ver, ¿qué Pero otro? Ya dijo, Diego ya dijo canales del ligando. ¿Qué otro hay? mm, Alejandro. ¿Cómo te digo? Kevin o Alejandro. Alejandro. Ajá. Ya dijimos que membrana, todos son de membrana. ¿Qué otros? A ver, ¿quién más me dice otra cosa? Ari. Los canales de fuga de ATP-ASA, sodio-potasio. Una cosa es la bomba sodio-potasio ATPasa, que ya vimos que salen 3 de sodio y entran 2 de potasio, y entonces los siguientes canales que son los canales de fuga. Entonces, ¿quiénes son los encargados de mantener el potencial de membrana? Van a ser los canales de fuga, que dependen de una concentración de los iones, y la bomba sodio, potasio, ATPasa. Y entonces este potencial de membrana es la diferencia de cargas eléctricas iónicas en qué estado normal en qué estado de esta neurona. A ver, Ari, lo que me ibas a preguntar. Ah, no, doctora, se quedó arriba la mano, una disculpa. Emiliano, ¿en qué estado? estado, ¿cómo tiene que estar la neurona para que este sea un potencial de membrana? ¿Movimiento? Oh, en reposo, ¿ok? Yo- ok. ¿Sí? ¿Ya? ¿Quedó claro? Repaso de la clase pasada. ¿Sí? Súper. Doctora, ¿puede repetir otra vez cuántos salen de potasio y de sodio? Ajá. ¿Cómo? A ver, busquen una mnemotecnia. Son 3 de sodio por 2 Ajá. de... Siempre el sodio va a salir más, pero no sé cómo, pues no sé, yo solo así me lo aprendí. Como el sodio, cuando dices bomba, sodio, potasio, TPasa, como el sodio va primero, es más grande, entonces salen 3 y 2. Yo así me lo aprendí. Pero si alguien tiene otra mnemotecnia, adelante. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, Diego, de lo que buscaste de potenciales, ¿qué otro potencial conoces? Ya dijiste de acción, ya te dijimos de membrana, nos queda uno más. El que yo encontré, no sé si está correcto, pero era... Ay, déjenme el punto otra vez. ¿Era el sináptico? Mm, pues es parte de este potencial. A ver, espérame, ¿quién no me ha contestado? ¿Quién más anda por ahí? Perdido. A ver, Dante, ¿cómo se llama este otro? Lo dije los tres, ¿se acuerdan al principio de la clase? Graduado. Graduado, muy bien, graduado. Este también lo vimos, ¿no? En clase. Bueno, entonces el potencial graduado, ¿qué hace este potencial graduado? Es una señal de entrada, ¿no? Esto es importante. O sea, quiere decir que este potencial de membrana, esos son los 3 tipos de potencial: potencial de membrana, potencial graduado y potencial de acción. Son tipos, pero también son fases de esta comunicación entre una neurona y otra neurona. Acuérdense que también tiene que ver, dependiendo del umbral, si es cardíaca, si es lisa, porque hablábamos de que el potencial de acción es la capacidad de hacer este intercambio de cargas de cualquier tipo de célula excitable. Y entonces cualquier tipo de célula excitable puede ser cardíaca, lisa o estriada, puede ser la membrana neuronal,
puede ser, ¿qué otro habíamos hablado? Del potencial de, bueno, se llama estriado del corazón, ¿ok? Y esto va a ser importante para los sentidos especiales y la comunicación de todo el sistema nervioso central. Así se comunica, este es el idioma de las neuronas y de la transmisión, ¿ok? Entonces tenemos nuestro potencial graduado, tenemos nuestra neurona, entonces ya aprendimos este potencial de membrana, y entonces se acuerdan que el potencial de membrana está aquí en menos 70, ¿no? Bueno, aquí le voy a poner 70 milivolts. Estos son milivolts y este sería más o menos como el tiempo o el tipo de despolarización, ¿ok? Entonces, en este tipo de graduado, ¿cuáles son los canales o que ayudan a este intercambio y esta producción de esos potenciales graduados? Que está dado por la despolarización y la hiperpolarización. ¿Sí? ¿Esto qué es? Que este potencial de membrana va a alcanzar un umbral, que lo voy a dibujar en rojo, que cuánto es el potencial o el umbral, a cuánto tiene que llegar una célula en milivolts para producirse esa excitación, Marco. A 140, si no me equivoco. Muy alto. Acuérdense que es más menos, ¿ok? Estamos hablando, este es menos, ¿cuánto tiene que llegar? Si está a menos 90 o menos 60, menos 90, ¿cuánto tiene que llegar para que se produzca este potencial graduado? Por aquí inicia. A ver, Jimé. Ah. Em, Ay, no sé. Para que el potencial de acción se transmita así, llegue rápidamente de un lugar a otro, ¿cuánto necesita estar en milivolts? Faciel. ¿Es de 70? Sí, entonces, menos 70 es así El En estamos, menos 90. 90. menos 90, aquí le voy a poner de menos 60 a menos 90 es el potencial de membrana. Para que se haga el potencial de acción, que sería el rojo, que es la transmisión, necesita ¿cuántos milivoltios? Es negativo, no es positivo, es negativo. ¿Cuánto? Pero tiende a ir hacia lo positivo. ¿Cuánto? Digan un número, Kevin. Está en su libro. Umbral del potencial de acción. ¿Cuál menos de uno? Si estamos hablando de menos 90 a 0 para empezar en uno positivo. A ver, Karen. ¿Para otra? ¿55? ¿Menos 55? Menos 55. De menos 50 a menos 55. Ese es el umbral del potencial de acción. Pero para llegar de este verde a este rojo, necesitamos ir escalando. Y entonces para ir escalando existe el potencial graduado. El potencial graduado es estas pequeñas despolarizaciones que existen para llegar a este umbral y después de ahí pasar al potencial de acción, ¿ok? De la despolarización y entonces son pequeñas despolarizaciones e hiperpolarizaciones para llegar a este umbral, ¿ok? ¿Hasta aquí todo claro? Bueno, entonces por eso es una señal de entrada, es una señal que empieza a excitar esta célula de tal forma que empieza a producir esta despolarización. Está dada por el sodio y por el potasio, también ya lo habíamos visto. Y va a depender, la intensidad que tiene, va a depender del número de canales abiertos y de cuánto tiempo permanezcan estos canales abiertos, ¿ok? De eso va a depender su intensidad. Si los canales se quedan abiertos mucho tiempo, van a tener mayor cantidad de iones que entran y salen y van a tener como más fuerza, más intensidad, ¿ok? Entonces ya habíamos hablado que en el de membrana tenemos canales de fuga y sodio, potasio, ATPase. En este potencial graduado, ¿cuáles son los importantes? ¿Se acuerdan? Ahí dijo algo sinápsico, alguien dijo ahí por ahí. ¿Cómo se llama este? Digo, esa es la sinapsis, ¿no? ¿Se acuerdan del receptor, del canal que tiene una bolita como banderita? Que también lo mencionó Diego al principio, que es el único que se sabía. ¿Cuáles? Canales de tipo ¿Ligando? ligando, ¿ok? Y entonces, ¿cuál es el ligando que necesita o qué es lo que se le une ahí, Diego? Digo, Marco.
Jessy. En el botón posináptico es la acetilcolina. Bueno, lo vamos a dejar en neurotransmisores, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay adrenalina, acetilcolina y otros. Entonces, el ligando es que esta sinapsis va a sacar neurotransmisores, que son moléculas que comparten ciertas características que se transmiten, por eso son así y vienen del sistema nervioso, neurotransmisores, y llegan al ligando, se agarran, se unen, y entonces esto produce la entrada de sodio, ¿ok? Y hay otro tipo de canales, ¿cómo se llaman los otros canales? Ya hay entrada de cloro para que sea negativo, Esos salida, son canales iónicos. ajá. ¿Cuáles tipos? Estos son de ligando y estos son iónicos regulados, ¿ok? Hay de cloro, de potasio y hay de sodio, ¿sí? ¿Hasta aquí todo bien? Y entonces, ¿qué pasa? Pues para llegar a la traducción, a la transmisión, perdón, del potencial de acción, que lo va a hacer el axón de la neurona, tiene que llegar a este punto que se llamaba, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Zona, para que inicie el potencial de acción. ¿No les dije ese? Zona, ¿qué necesitas para que salga la bala? Un gatillo. Gatillo. Es zona, gatillo, ¿sale? Entonces, estos potenciales de acción ya sabemos que si hay entrada de sodio a la célula se va a despolarizar, se va a hacer hacia arriba, y si hay hacia abajo se llama, este es sodio, y este es potasio, ¿cómo se llama? Jessy, Jessy, Hiperpolarización. polarización. Entonces, hacia arriba es despolarización y hacia abajo es hiperpolarización. ¿De qué va a depender? De los iones. Si hay entrada de sodio, va a salir salida de potasio, de sodio, es despolarización, apertura de los canales de sodio. Vamos a ver en el potencial de acción que hay canales de sodio rápido, canales de sodio lentos, apertura de canales de fuga de potasio, salida de iones potasio hasta llegar a la hiperpolarización, y después ya habíamos visto los tipos o los estados del potencial de acción, ¿ok? Entonces, ya que llegó estas azules a la zona gatillo, es cuando se puede producir el potencial de acción. Y entonces vamos a pasar a potencial de acción. Ay, cada vez me sale peor esta neurona. Entonces, pues ya la neurona dejó su potencial de membrana, hizo sus potenciales graduados hasta llegar a nuestro umbral, y en el umbral se produjo la mayor parte de de la despolarización de la célula, ¿ok? Entonces, ¿qué necesita? Esta es una señal, una fue de entrada y esta es de conducción. ¿Por qué? Porque va a viajar, este potencial va a viajar para comunicarse con otra neurona o con el músculo o con lo que tenga que buscarse en su sinapsis, ¿no? Con otra neurona. Y entonces se ha dado por qué tipos de canales que tienen una compuerta. A ver, Jimé, ¿qué tipo de... Este, ¿qué tipo de canal tiene una compuerta? Ajá. Mm, los, los de... ah, ¿Qué de que dices? pueden ser como los de la proteína y así, o sea, los que dejan pasar. Esos son canales ligados a proteína. Puede ser proteína G, proteína AMP cíclico, Iones. así. Pero
más o menos, ¿no? ¿Tampoco? ¿Otro? ¿Nada? Bueno, tiene Canales iónicos. canales iónicos de qué tipo. Todos los canales son iónicos, o en su mayoría. Jaciel, Son los que están activados por voltaje. exactamente, regulados por voltaje. Entonces ya tenemos nuestro umbral que llegamos a -50, ¿no? Ya nuestro potencial graduado subió, subió, subió hasta que llegó hasta nuestro umbral de -50. Cuando esta zona gatillo recibe esta información y llega a -50 milivoltios, se abren estos canales mediados por voltaje, porque ese es su voltaje en milivoltios. Entonces se abren estas compuertas y permiten la entrada de sodio, la salida de potasio y de cloro, ¿ok? Entonces esta célula se hace más y más y más y más y más positiva, ¿ok? Cuando existe esta entrada de sodio, va a tener la despolarización. ¿Y cuál es lo máximo donde puede llegar en milivoltios un potencial de acción? Vichy. ¿Solamente la repolarización, doctora? ¿O Sí, la despolarización. ¿Cuándo? Exactamente por eso, ¿no? ¿Cuándo? Porque está abierto, llega a -50 milivolts y se abren los canales de sodio y entra sodio y entonces empieza a ser positivo, positivo, positivo. ¿Hasta qué punto los canales dicen ya, güey, hasta aquí, ya, no puedes pasar? Ya no hay más. Perdón por el güey. A ver, Emiliano. Más 30 milivoltios. Dependiendo de las células, pero lo normal es de +30 o +35 a +50, pero para fines de clase lo vamos a tener en +50, ¿ok? Cuando una célula potencial de neurona llega a +50, le dice a los canales, detente, ya no puedes pasar más. Y entonces, cuando este potencial llega a +50, estas compuertas se cierran. Bueno, esta es una compuerta, se cerró, ¿no? Esto se cerró, así, ¡puc! Se cerró. Y ya no va a dejar entrar más. Y entonces la célula se va a volver a ¿cómo se llama esa? Sí, Jessie. Prueba, tengo una duda. ¿Cómo es que los canales, reaccionan a esos cambios? O sea, ¿cómo ellos perciben que hay un cambio en el voltaje, por así decirlo? Porque es como cuando aprendes un switch. Cuando aprendes un switch, así como eléctricamente no sabría decirte la razón de cómo se hace, de cómo se transmite, ¿no? Entonces, los canales, estos canales son como muy sensibles a los voltajes. Y los Ujú. voltajes van a depender de la cantidad de iones o cationes que haya dentro de la célula. Entonces, estos canales están como ya capacitados para sentir esa diferencia como de milivoltios en cambio, y entonces lo que hace que se tape. Es una como bioquímica celular muy Muy interesante. complicado. Ujú. Pero el chiste es que estos canales son capaces, así como hay canales como los de fuga, que depende de la concentración, no del voltaje, la concentración, esa es la diferencia. Los canales de fuga percatan que está entrando más sodio. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, voy a abrir para meter más sodio de este lado porque de este lado está pasando. Porque son capaces de detectarlo, de decir, aquí hay más sodio. Es una cuestión celular muy. Y los de voltaje lo hacen así, pero con el voltaje, con milivoltios. Cuando lo vas sintiendo que va subiendo, se abre el switch, se prende la luz, el contacto de la luz. Y ya cuando dices, no, pues ya es de noche, ya es de noche, bueno, ya es de día, ya hay luz afuera, ¿qué hago? Pues apago mi switch. Así lo hace. Sí, Entonces, porque por ejemplo, cuando llega la señal del potencial de acción a la neurona, pues entonces lo reconocen y abren los canales de sodio, ¿no? Y luego cuando ya sienten que hay demasiado positivo, ya lo cierran. eso es así, tal cual. Muy bien. Entonces, ya que se despolarizó, llegó a +50, dijo, ya, aquí hay que cerrarlos. Se hace la del potencial de acción. Vichy, va por abajo esta. perdón, doctora? Partes del potencial de acción, Alejandra. Repolarización. ¿Eso qué quiere decir? Va a regresar a la polarización de cargas en milivoltios a donde tienen que estar, que era -90 otra vez. ¿Y qué pasa si nos pasamos y hay muchísima salida de potasio, Marco?
y llega hasta acá abajo, ¿qué se hace, Marco? Llega a su reposo inicial. Más abajo. El reposo sería aquí. ¿Y si se pasa? Tuvo una hiperpolarización. Polarización, ¿ok? Hiperpolarización. Entonces, esta despolarización está basada, o la mayoría de los iones que participan aquí van a ser los de sodio. Esto es importante cuando veamos ciclo cardíaco y potencial cardíaco, también despolarización. La repolarización va a ser la cerrada de todos estos órganos. Aquí hay canales de cloro, hay canales de fuga de potasio, hay canales lentos de sodio, y entonces vuelve a regresar a sus menos 90 milivoltios, es lo que quiere hacer. Cuando se le pasan los canales de potasio, se hiperpolariza la célula. ¿Qué quiere decir? Que se hace muchísimo más negativa de lo que debería para estar en su potencial de membrana. ¿Ok? Entonces, otra de las características del potencial de acción que habíamos hablado la otra vez, ¿tienes alguna duda, Alex? O solo se te quedó tu manita arriba. Emiliano, ¿dónde fuiste? Arisbet, ¿cuál es esa característica del potencial de acción? ¿Que pasa o no pasa? ¿Cómo se llama eso? Que también vino en la pregunta del examen, teoría de él. Del todo o nada. Entonces, es una señal de conducción que tiene esta característica del todo o nada. ¿Qué quiere decir eso? A ver, Karen, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, ya vimos que el potencial graduado tiene dos intensidades, o sea, tiene intensidad dependiendo de si los canales se abren mucho, se abren pocos, si son muchos, si son pocos. Este es todo, intensidad de todo o nada. ¿Qué quiere Pues, decir? se entiende que si el estímulo es menor del umbral, pues no provocará una reacción. Entonces, pues si sí da una estimulación, pues dará, o sea, si la estimulación es máxima, el impulso eléctrico tendrá una amplitud igual amplia. La diferencia del potencial graduado así es que la intensidad puede variar, pero se va sumando poco a poco. En el caso del todo o nada, en el potencial de acción, es si se da el estímulo y el estímulo es suficiente, se va a dar y nada lo va a detener. Si no se da el estímulo o no llega al umbral, no se va a dar. Así tan sencillo, ¿ok? Entonces, la otra es que es unidireccional. No sé si con ustedes hablamos esto de la situación de que el potencial de acción puede viajar a cualquier lugar, pero en realidad, o sea, sí puede viajar a cualquier lugar, arriba o abajo, porque hay fibras aferentes y eferentes, pueden bajar y subir, pero siempre van a seguir una, pues una dirección. Es como una autopista. Tienes dos carriles de un lado y dos carriles del otro, unos vienen y otros van. Tú no puedes ir por el carril que viene, definitivamente no puedes ir, ¿ok? Entonces a eso se refiere. ¿Y por qué se debe eso de que solo tiene una dirección? A ver, Alejandro, que dejas la mano levantada, te toca. Pero, no, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? A ver, Jimmy, ¿tú qué piensas? O sea, que si ya empezó en ese punto, tiene que terminarlo y no Ya, puede regresar. pero ¿por qué no puede regresar? Dante, Porque, Para bueno, fines prácticos de las neuronas. a ver, ¿no? eh, no. ¿Qué es lo que hace que no regrese el impulso? Que no pueda regresar. Que una vez le salió. A ver, espérenme un momento.
Perdón, es que estaba esperando la llamada de un paciente. A ver, Jessy, ¿qué me ibas a decir? ¿Ya lo leyeron en lo que estuve? Por la dirección de las fibras nerviosas. Pero pueden ser hacia arriba o hacia abajo. A ver, Emiliano. Por la inactivación de los canales de sodio temporalmente. La inactivación de los canales de voltaje. O sea, sí. A eso se refiere con que el potencial de acción de las neuronas puede ir hacia arriba o hacia abajo, es aferente o eferente, pero siempre va a seguir solo una dirección. A lo que refiero es que hay fibras aferentes, o sea, que llegan al cerebro, y fibras eferentes que llevan la respuesta. Siempre va a ser, en una fibra eferente no puede haber una fibra aferente, no puede. Algo que va a subir no es como ir en el carril contrario. Pero la razón de que es el todo o nada y que se propaga en una sola dirección es porque estos canales de sodio, conforme va pasando el potencial de acción, se van cerrando las compuertas y no son capaces de abrirse hasta que el potencial de membrana vuelva a estar en sus -90. Entonces, mientras todo esto esté produciendo esos -50 milivoltios, este potencial de acción no puede regresar. No hay forma que regrese porque por más que regrese, no hay a quien activar. Entonces, por eso es unidireccional. ¿Ok? A ver, Vichy, ¿tienes alguna duda? No, le iba a preguntar, eso es igual lo del periodo refractario absoluto, ¿no? O, Ajá, tiene que ver con eso. Entonces, cuando esto es sodio, Alex, ¿tienes algo más? Ajá. Esa es una razón. Que el potencial, como bien, si tuviéramos nuestro potencial de acción, ¿no? Entonces ya tenemos que nuestra membrana está aquí en -90. Tenemos nuestro umbral acá, que es -50. Estos son milivoltios. Y este va a ser el tiempo. Siempre esta del cartograma va a ser tiempo. Y aquí se mide en milisegundos, ¿ok? Es algo súper rápido. Entonces tenemos que nuestro potencial de acción ya tuvo su potencial graduado y llegó a sus -50. Entonces va a ir subiendo, porque hay diferentes potenciales graduados. Sube y entonces se despolariza. Luego llega a bueno, está muy feo, pero repolariza. Luego va a llegar a la hiperpolarización y luego va a volver acá. ¿Ok? Entonces, si el estímulo se da, se va a dar y va a hacer todo este camino. En este hablábamos del periodo refractario. Entonces hay dos tipos. ¿Cuáles son? Emiliano ya, Dante. A ver, Dante, ¿qué tipos de periodos refractarios conoces? Dante, dos tipos de periodos. El, el absoluto y relativo. Absoluto y relativo. ¿Ok? ¿Y de qué dependen, Arisbet? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Arisbet, No sé, pues de su aplicación. ¿no? ¿A qué te suena absoluto? ¿Qué es un periodo refractario? A ver, vamos a empezar por ahí. Ya vimos que la despolarización es la apertura de los canales de sodio. El repolarización es la cerrada de estos canales y entrada de otro tipo como cloro, como potasio. Cuando el potasio se pasa, se hace la hiperpolarización y entonces está por debajo de su potencial de membrana. Aquí se encuentran estos periodos, este periodo refractario. ¿Qué es un periodo refractario? ¿Qué es algo que sea refractario? ¿Sabes lo que es un refractario en la cocina? ¿No? Como un contenedor que contiene.
¿Qué particularidad tiene ese refractario? Busquen la palabra. Eh, A ver, Vichy. No, le iba a decir de la diferencia de ambos. Pero primero estamos definiendo periodo refractario. A ver, Bueno, un Diego. refractario es un Ajá. contenedor de cristal del mismo tamaño. No. A ver, Diego. La definición es ay, perdón, que se refiere a la incapacidad de hacer algo. Es como, a ver, Karen, ¿tienes otra definición? Ay, pues la verdad es que solo me dice que es opuesto, em, que tiene resistencia al control, que es manejable. Refractario. Ujú. Un refractario es un recipiente que contiene el calor y por eso no se rompe. Y también contiene el frío, o sea, no lo deja pasar o no produce esa interacción física y entonces por eso es irrompible. Lo puedes meter al horno, lo puedes meter a la nevera y no le pasa nada. Entonces, un periodo refractario en una neurona que hablaba Diego de la imposibilidad de, ¿qué quiere decir, Alejandro? Que no puede pasar el potencial de acción. Es un momento del potencial de acción o de la neurona que no puede ser excitada. No puede hacer nada porque está por debajo de ese potencial de acción. Y entonces ya nos va a decir Jesse cuáles son los tipos. Ah, ya, absoluto. ¿Cuál es la diferencia? Ah, no, a ver, Arisbet, Eh, que ya. Espérate, Jesse. Arisbet, que ya lo leyó. sí, encontré que el periodo refractario absoluto es el intervalo en el que la célula es completamente incapaz de responder a un nuevo estímulo, sin importar la intensidad de este, y en el periodo refractario relativo ocurre justo después del periodo refractario absoluto. En esta fase, la célula puede responder a un nuevo estímulo, pero este debe ser significativamente más fuerte de lo normal para superar la inactivación parcial. Ah, entonces, la hiperpolarización, todo ocurre en este periodo de hiperpolarización, pero hay una parte que es absoluta, absoluta total y no hay forma de, como las reglas de esta clase, y hay otra que es relativa, ¿ok? Como la participación. Entonces, el absoluto quiere decir que esta célula, como miran, está súper por debajo de su potencial de membrana de menos 90 milivoltios. Entonces, es incapaz de, sin importar qué tan fuerte sea el impulso, no se va a generar un potencial de acción. Ese es un periodo refractario absoluto. La incapacidad de la neurona a producir un potencial de acción sin importar la intensidad del estímulo, ¿ok? Y el periodo refractario relativo es cuando empieza otra vez a llegar a su potencial de membrana y entonces es un periodo en el que la neurona puede ser excitable, pero necesita un estímulo mucho mayor. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, yo lo veo y lo pienso como cuando duermo. Yo soy muy dormilona y entonces tengo que poner cuando sé que tengo alguna cosa pendiente para que me llamen en las noches o así, tengo que poner mi alarma de mi reloj y tengo que poner esta alarma a todo lo que da porque tengo un periodo absoluto de sueño en el que no importa que me tiren de la cama, no me despierto. Y tengo un periodo refractario relativo en el que ya como por ahí de las 3 de la mañana oigo cualquier cosa o oigo que ¿no han visto ese de que si que te pasa el terremoto y la alarma sísmica que no te despiertas, pero oyes vomitar al perro y te despiertas? Ah, bueno, este es mi periodo refractario relativo. Estoy dormida, pero si oigo vomitar al perro, voy a ver qué está haciendo el perro. Entonces, esa es la diferencia. Hasta aquí quedó algo no claro, ¿no? ¿Todo bien? A ver, Yuichi, cuéntame. Pero, doctora, entonces el periodo absoluto es igual también cuando está la hiperpolarización del potencial. O sea, quiere decir que no está en su nivel de membrana y por eso necesita volver al reposo, que no sé, alguien mencionó algo del reposo, a este potencial de reposo, que acuérdense que es en milivoltios, este es el umbral, que es en menos 50 milivoltios, y entonces cuando está por debajo de menos 90 se cuenta, no sé, menos 110 menos 140
Es muy difícil, ¿por qué? Porque todos los canales están cerrados, porque no hay forma de estimularlos, ¿ok? Los potenciales de fuga no trabajan, la membrana sodio-potasio ATPasa está tapada, no pasa nada. Cuando empieza a pasar, es el periodo refractario relativo. Si el estímulo es muy, muy fuerte, como por acá, se va a producir la despolarización y otra vez la repolarización, ¿sí? Pero depende del estímulo. En cambio acá, por más de que yo la estimule y la estimule y estimule, no voy a abrir nada, ¿sí? ¿Eso quedó claro? Todo claro, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo de todo esto que hablamos en el potencial de acción del corazón. Si se fijan ahorita, voy a poner acá abajo, el potencial de membrana es así, ¿no? El potencial de acción. Entonces tiene la despolarización y la repolarización, la hiperpolarización. Eso es un potencial potencial de acción de una neurona, ¿ok? Entonces yo les recuerdan que además de tener tipos, creo que Jimé fue la que lo mencionó, además de tener tipos de potencial, el potencial de membrana, el potencial radial y el potencial de acción, que son como un conjunto para crear un potencial de acción, existen potenciales de acción en el músculo liso, en el músculo estriado, en los ganglios, en los nervios para producir dolor, para transmitir el dolor. Acuérdense que este potencial de acción, o sea, este intercambio de iones, es el idioma de las neuronas y la comunicación con el cerebro. Todo se hace por potenciales de acción, canales iónicos. Tienen que leer lo de los receptores de proteína G, AMP cíclico, inositol fosfato y todo eso. Denle un repaso. Lo leyeron el año pasado. Entonces, la diferencia del corazón, milivoltios, milisegundos en tiempo, es que tiene una forma así. Solo lo pongo porque es más, como más entendible. Los sucesos que pasan de los canales son mucho más lentos y por eso tiene esta forma, ¿ok? A diferencia de esta forma. Si se fijan, un potencial de acción de un corazón tiene un periodo de repolarización mucho más largo que el de una neurona, ¿ok? ¿Por qué? Porque tarda en bajar. ¿Esto a qué se debe? Esto es importante porque saber este potencial de acción del corazón nos va a ayudar a cómo funciona la conducción cardíaca y a las arritmias y a la farmacología para evitar las arritmias. Entonces hay fármacos que inhiben ciertos canales dependiendo de dónde está el problema. Entonces aquí existe la entrada de sodio, que ya vimos que es la despolarización. Y entonces cuando llega hasta un límite, que luego lo vamos a ver en clase, va a haber unos pequeños canales de fuga de potasio que van a salir de la célula. Luego va a haber pequeños canales lentos de sodio que van a entrar. Luego va a haber grandes canales de calcio que van a entrar. Porque en la mayoría de las contracciones, por ejemplo, ya habíamos hablado de que los tres iones más importantes para la neuronal es el sodio, potasio y cloro. En el caso de la contracción muscular lisa, o bueno, casi lisa no hay, pero lisa y estriada como en el corazón o en el músculo, uno de los iones más importantes para que este periodo de despolarización sea más lento es el calcio, ¿ok? Entonces hay gran entrada de calcio y luego vamos a tener otro tipo de canales de potasio, que son los canales lentos de potasio, que van a hacer la salida. Y cuando ya hay demasiada salida de potasio, vamos a llegar a la potencial de membrana o de reposo. ¿Ok? Es un ejemplo. Esto mismo de la entrada de sodio pasa en la neurona, pero pasa demasiado rápido. Entonces, por eso a veces les pongo este de potencial de acción. ¿Sí? ¿Aquí quedó claro? Potencial de acción. Doctora, ¿Quién me pregunta? Marco. Sí, te oigo. no, ¿qué pasa ya si yo no levanté la mano? ¿Quién fue? ¿Alguien me dijo algo? Jessie. Profe, mi duda es que, ¿cuál es la función de que este potencial de acción sea así prolongado en la parte de repolarización? O sea, ¿cuál es la función de la entrada de calcio? La contracción. ¿Cuál es qué necesita la miosina y lactina? ¿Se vieron esas? ¿Hicieron esa tarea? Les dejé, ¿no? No les dejé. Bueno. Creo que todavía no está en Brightspace.
Nosotros no vamos a ver el potencial de acción del músculo porque lo van a ver en el laboratorio de fisiología. Pero la miosina y la actina, a ver, Marco, dime. Doctora, yo le iba a preguntar que si eso es, o sea, lo que acabo de explicar en la tabla de milivoltios de este potencial de acción es exclusivamente para las neuronas que se conectan al músculo liso o neurona a neurona en el corazón nada más. No, esa es la contracción en el corazón. Este es el potencial de acción del corazón y no es músculo liso, es músculo estriado. ¿Dónde está el músculo liso? No, Me equivoqué, en el tracto digestivo, perdón. el bronquial, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a ver contracción muscular, pero lo van a ver en el laboratorio de fisiología y cómo funciona, la actina, la miocina. Entonces, lo que ustedes van a hacer ese dibujo y van a explicar cómo funciona la contracción muscular. Les va a ayudar para su clase. Entonces, ¿cuál es el ion más importante para la contracción muscular? Jessie. El calcio. Calcio. El calcio es el que ayuda a estimular esta contracción muscular en esta acción de iosina-miosina. Por eso, en el corazón es muy importante. Por eso, la polarización de neuronas, este que está abajo, que tengo aquí abajo es de neuronas y este es del corazón, son diferentes. Son diferentes por el tiempo que tienen y por la cantidad de iones y todo. ¿Ok? Son los mismos, pero diferentes. ¿Sí? Sí, es que yo pensé que tenía que ver con el tiempo de contracción del corazón. Ya ve que se tiene que estar como de que organizando para abrir uno y luego cerrar otro. O sea, pensé que tenía que ver con eso. Tenía algo que ver El el tiempo. potencial de cardio lo vamos a ver en la siguiente que es cardio. Entonces, no nos vamos a meter ahorita en eso. Yo lo que quiero que entiendan con estos ejemplos es que, o sea, ya vimos los canales de cómo se funcionan los canales, o sea, en una cuestión fisiológica pequeña, no nos vamos a ir a lo molecular. Y cuáles son los que se abren, cuáles son los que cierran. Si yo preguntara cuál es el ion encargado o determinante en la despolarización, Vichy, ¿cuál sería? Despolarización. ¿El sodio? Y si yo digo, ¿cuál es el encargado de la hiperpolarización? Jaciel, ion encargado de la hiperpolarización. Ese potasio. ¿Ok? Entonces eso es lo que quiero que entiendan y entiendan que hay un potencial de membrana, que cuál es su valor, que cuáles son los iones. Eso es lo que ustedes tienen que saber para el examen. El potencial de membrana, cuáles son los iones, cuáles son los canales que se abren, el potencial graduado de cuáles son los canales que se abren y en el potencial de acción cuáles son los canales que se abren. Entonces, resumiendo, Marco, ¿cuáles son los canales encargados del potencial de membrana? Son dos. Marco, Marco. No es sodio potasio, Sodio, potasio, ¿qué? Tiene apellido. ATPasa. Y hay otro, ¿cuál es? Karen. ¿Mande, doctora? Ponme en sonido, ¿eh? ¿Cuáles son los otros canales en el potencial de membrana? Ya dijo Marco, sodio, potasio, TPasa. Ahí se lo, Fuga. ¿ok? Y Ujú. entonces, valores de Jimena. ¿El valor es de qué? ¿De qué cosa? Potencial. No me muteen porque si no, no me están escuchando. No, no te muteé, pero estaba anotando lo de hiperpolarización y repolarización de los iones. O sea, la Sí. neuronita. Cuando les digo algo, no es para que me contesten, es solo una observación para que no pase. ¿Ok? Jime, ¿cuál es el valor del potencial de membrana? Ah, es de menos 60 a menos 90 milivoltios. Pues muy bien. Siempre hay que ponerle manzanas, peras. Y ahora, Doctora, una pregunta. sin preguntar. ¿Los menos 60 y menos 90 es en general o es cuando, o sea, va a venir así o nos puede decir en reposo la A ver, pregunta? ¿puede contestar eso acá? Diego. O sea, Diego. Diego, ¿a dónde fuiste? Diego.
Perdón, fue al baño. ¿Qué pasó? Pues es que si se fue al baño, como que ¿qué pasó? Si están en una clase, ¿qué pasa si van al baño? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en una clase presencial si quieres ir al baño? Pues voy al baño. Pido permiso. Entonces me ponen en el chat, doctora, voy al baño. X, Ok. ¿no? Pregunto, no repito. Arisbet, ya no sé ni qué pregunté. ¿Qué pregunta? Ah, la pregunta de Karen. Ella dijo, doctora, ¿esa menos 60 menos 90 va a ser en reposo o depende de algo? ¿O es diferente? ¿Tú qué piensas, Ari? Sí, que es en reposo. ¿Reposo? ¿Y de qué va a depender, Emiliano? No te comas las uñas. ¿De qué va a depender que esté en reposo? O de que sea de menos 60 menos 90, ¿se acuerdan que hablamos de eso? ¿Por qué ese rango tan grande de menos 60 menos 90? Eh, por la entrada de los iones. Eh, Sí, pero ¿por qué o sea, ¿por qué no todos pueden ser de menos 90? A ver, Alejandro. Es al revés. A 100 vas tipo D, ahí van tipo D, tipo D, tipo D. ¿De qué depende que sea menos 60 y menos 90? Tipo D. Sí, de la entrada, iones, bla, bla, todo eso está muy bien, pero tipo D, dime. ¿De potencial? De cada célula, acuérdense. Dependiendo de cómo esté cada célula, por eso es ese valor. Entonces, siempre el potencial de membrana va a ser de menos 90 a menos 90. 60 a menos 90. Si yo les pongo cuál es el potencial de membrana, como la otra vez en el examen, y puse menos 60 y luego puse menos 90, les voy a poner bien menos 60 menos 90. ¿Ok? Porque eso es lo que hablamos. ¿Sí? Ahora, el potencial graduado va a depender, que es una señal de entrada, y va a depender de receptores de ligando y de canales regulados. Y que tiene una intensidad variable, no es como el potencial de acción todo o nada, ¿ok? Y que tiene que llegar a la zona gatillo para producirse. Esta zona gatillo es el umbral, que es el potencial de acción, que está dado en menos 50 milivoltios. Ese es el potencial, el umbral, ¿sí? Que es una señal de conducción porque va a llevar el potencial de acción de un oxón a otro y que tiene una intensidad de todo o nada, o se da o no se da. Y es unidireccional porque depende de los canales regulados por voltaje. Si el voltaje no es adecuado para el canal, se cierra y conforme va avanzando, se van cerrando los de atrás y ya no hay forma de regresar. Sí, Jimé. Una duda, doctora. ¿Los canales iónicos regulados y los canales mediados por voltaje no son lo mismo, ¿verdad? Son diferentes. Okay. Los canales iónicos regulados por voltaje tienen una compuerta. ¿Ok? Entonces necesitan un ambiente negativo positivo más como de menos 50 para producirse. Sí, Jessy. Profa, tengo una duda. En el canal que dice que es de los regulados, dijo que se asociaban a canales asociados a proteína y el otro, ¿cuál era? Pues no sé de cuál estás hablando. Se le En divi- de transición. Les dividí los canales dependiendo del potencial al que pertenecen. No sé cómo. O O sea, sea, el potencial de membrana el potencial graduado tiene otros y el potencial de acción tiene otros. ¿Ok? Los canales iónicos todos son transmembrana porque todos atraviesan la membrana de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Los canales de fuga necesitan concentración. Cuando hay más de un lado que del otro, pasan, funcionan. Los regulados tienen una proteína que se encarga de abrirlos y cerrarlos. Por eso son regulados. Y los de voltaje, la regulación se da por el voltaje, por la milivoltios en el ambiente intracelular. ¿Ok? Esas son las diferencias. Uno es de mi membrana. pregunta era
que cuál estaba asociado a el potencial de transición. ¿Qué canales estaban asociados al potencial de transición? ¿Qué mencionas como potencial de transición? ¿Mande? Mencionas como, o sea, para ti, ¿qué es un potencial de transición? Ahí está tu respuesta. El potencial de transición era cuando gradualmente se iba pasando el potencial de acción. O sea, empezaba de menos a más. Ujú. Eso es un potencial graduado. ¿Cuáles son los iones que se dedican al potencial graduado? Había dicho que eran los canales asociados a proteína y el otro no me acuerdo cuál era. Ligando de los Listo. neurotransmisores. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, voy a dar desde ahorita porque tengo que ir al baño. Nos vemos son 10:15, bueno, 10:12, 10:30, digo 11:30, ¿sí? ¿Hasta qué hora tenemos clase? ¿Hasta las 12? Ujú. Hasta la una. Hola, una. O sea, mis 12. Sí, Entonces nos vemos 10:30, ¿sale? sí, Vayan, coman, vayan al baño, estírense. Ok, doctora, gracias.